Buenas tardes, profesores y profesoras. A continuación, iniciamos la mesa redonda de lenguaje inclusivo con los expositores Ari Yáñez, Valentina Jiménez, Juan Pablo Ambriz, Joaquín Luna e Ian Rojas. El primer subtema con el cual empezaremos va a ser ¿qué es el lenguaje inclusivo? Así que por favor levanten manos para ir turnándolos. A ver, Ian, vas primero. Em, Lenguaje inclusivo hace referencia a toda expresión verbal o escrita que utiliza preferiblemente vocabulario neutro, o bien hace evidente el masculino y el femenino, evitando las generalizaciones del masculino para situaciones o actividades, donde aparecen mujeres y hombres. Ari, vas. Bueno, es más o menos similar a lo que dice Ian. El lenguaje inclusivo es la creación y uso de términos en el lenguaje que elimina estereotipos que se producen en el uso del lenguaje y que se considera que excluye, minimiza o desvaloriza diversos grupos de identidades de modo incluyente, no discriminatorio y no sexista. Ok. Juan Pablo, por favor. El lenguaje inclusivo es un idioma que evita prejuicios hacia un sexo o género en particular. Ok, ¿nadie más? ¿Nadie más? Entonces, si quieren pasamos con el siguiente subtema. ¿Por qué se originó? Levanten mano, por favor. Juan Pablo, por favor. El lenguaje inclusivo puede remontar su origen en los años 70, cuando la oleada del feminismo de la época comenzó a cuestionar la poca relevancia del género femenino en la lengua. Ok. Ari, por favor. Pues la propuesta del lenguaje inclusivo parte de la idea que el masculino neutral desvaloriza e invisibiliza identidades femeninas, no cis heteronormadas y diversas, para evitar las generalizaciones, pues se considera que el masculino neutral no da visibilidad a la gran diversidad de identidades. Entonces, se ha empezado a usar más frecuentemente por los jóvenes para promover la igualdad, diversidad y los derechos de la diversidad de género. Ok. Ian, por favor. Como dice mi compañera Ari, exactamente, nada más que el uso del lenguaje inclusivo puede remontar a su origen o concepciones de los 70, así que sería más, en sí fueron, no en un público en específico, fueron en general. Cuando la década del feminismo de la época comenzó a cuestionar la poca relevancia del género femenino en la lengua o la representación despectiva del mismo. Ok. ¿Nadie más? Ya podemos pasar al siguiente subtema entonces. Entonces, ¿para qué sirve el lenguaje inclusivo? Por favor, levanten mano. Ian, por favor. Eh, El lenguaje inclusivo es el conjunto de propuestas de uso de la lengua castellana que busca personalizar la presencia de mujeres y hombres al escribir, representar, hablar, promoviendo que las y los hablantes no incurran o abandonen el sexismo lingüístico o sexismo social en el lenguaje. Ok. Joaquín, por favor. Su propósito es llamar la atención hacia conversaciones necesarias sobre cuestiones normalizadas e interrealizadas como el androcentrismo y el heterocentrismo. Ok. Ari, por favor. El objetivo del lenguaje inclusivo es habilitar y validar y normalizar grupos sociales históricamente disminuidos, buscando impulsar la diversidad de género, la igualdad verbal entre hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo es considerado el lenguaje inclusivo por la sociedad? O sea, ¿opinan que está bien, que está mal, etcétera? O sea, por favor. Juan Pablo. Bueno, no es una opinión mía, pero la Real Academia Española ha expresado su rechazo sobre el lenguaje inclusivo. Pero, Ian. Yo voy a complementar un poquito de la información que dijo mi compañero Juan Pablo, ya que la experiencia educativa y otras actividades que son un derecho básico son a los fines de accesibilidad. No sería correcto llamarle lenguaje inclusivo su primer objetivo. Es habilitar a los usuarios, darles una forma de funcionarles bajo un contexto de capacidades
diferentes y no de una identidad diferente. Ok. Ari, por favor. Pues el lenguaje inclusivo es mayormente usado entre los jóvenes, que principalmente los, por los movimientos feministas y por personas de la comunidad LGBTIQ más, y es mayormente rechazado por las personas mayores por diferentes razones en contra. Unas de ellas pueden ser por religión, por poniendo el lenguaje como razón para no tenerlo en cuenta, o simplemente su rechazo total. Ok. Valentina, aquí los participantes. Bueno, si puedes levantar la mano o no. No, pero ¿Participas? sí. Ok. Bueno, estamos hablando del subtema que homo es considerado y para mí es bueno porque estamos disminuyendo el machismo y estamos incluyendo a todos los géneros y deberíamos considerarlo una forma de respetar a las personas, podría decirse, porque muchos de los que lo utilizan son los LGBTQ y más, y la mayoría de las personas, como dice Ari, que lo rechazan son los adultos mayores y también puede ser los homofóbicos y están en contra de eso. Y supongo que debería considerarse una manera de respeto a las personas. Ok. Joaquín. La gente que defiende la idea del lenguaje inclusivo es solo un 8% de la sociedad. Ok. Entonces, hasta aquí. Bueno, si quieren, voy haciendo como un mini resumencito de lo que llevamos. O sea, por lo que he oído y entendido de ustedes, es que el lenguaje inclusivo, si hasta eso todos han estado aquí a favor y que es una manera de incluir a todas las personas, importando si se identifican con tal género o simplemente no con un género. Ok. Entonces, ya participaron todos, así que pasamos al siguiente subtema. Mm, Controversia del lenguaje. O sea, expliquen qué países están en contra. Bueno, sí, no más bien dicho, personas, etcétera, que están en contra o a favor, o etcétera. Ian, por favor. Las controversias que causan sí el lenguaje inclusivo o las diferentes ocasiones que puede causar son más variables. Y ahorita contradiciendo el comentario de mi compañera Valentina, en sí, la RAI trabajó el año pasado en un borrador para adecuar el lenguaje de la Constitución a otro más inclusivo. Ante el requerimiento de la vicepresidencia del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, desde un principio, el propio director de la Real Academia aseguró que no había la más mínima posibilidad de reformar la Constitución y así fue, así dando a entender de que no solo se trata de una comunidad en específico, sino que solo trata el lenguaje inclusivo, como ya mencionamos anteriormente, su objetivo es no ocultar los dos géneros, hombre y mujer, ante un idioma lingüístico y para nada sexista. Ok. Ari, por favor. Pues la controversia que causa actualmente el idioma inclusivo parte de lo que vemos en Internet, por ejemplo, el famosísimo caso de la persona que exige ser llamado el compañere. De ahí parten muchos debates y en donde se muestran todo tipo de puntos de vista. Los que están en contra, expresan que esto solamente estropea la lengua, que lo desnaturaliza, causando burla y rechazo. Incluso se han llegado a hacer memes burlándose del lenguaje inclusivo. Voy a compartir pantalla para mostrarles. Ok. Ahora están viendo uno. mm, Uno de los principales argumentos que se tiene como burla es que el pensamiento de que se le tiene que poner al final de todas las palabras, teniendo este tipo de burla, este tipo de chistes.
También se pone como, se pone que la Real Academia Española está totalmente en contra de diciendo que no pueden meter nuevas palabras a la fuerza. Sin embargo, nos encontramos con cosas como estas, porque en realidad la Real Academia Española no, no crea las palabras, las toma a partir de que, cierto número de la población lo empieza a usar con más frecuencia. Por ejemplo, podemos ver que si tú buscas en la Real Academia Española este este término de aquí que se empezó a utilizar recientemente, te aparece, te aparecen resultados. Se dice que es una tontería, que es de personas poco inteligentes. También comentando que los verdaderos lenguajes inclusivos son es usar el braille o el lenguaje de señas, aunque en realidad eso es más Ari, te este tipo de quedan 10 segundos, así que no es un intérprete, pero si puedes ir este más rápido. tipo de comunicación se conoce como lenguaje de accesibilidad, que no pone una identidad, Eh, no pone una Ari, identidad ya, perdón por no diferente. interrumpirte, pero es que ya pasaste los 2 minutos. Bueno, nomás para entender tu punto. Dices que la RAE jamás ha dicho que está en contra del lenguaje inclusivo, simplemente que eso se ha dicho a las personas, ¿no? Para comprender tu punto. No, efectivamente la RAE muestra total rechazo, pero las personas lo usan para atacar el lenguaje inclusivo y pone el braille, el lenguaje de señas o esas cosas como que ese es el verdadero lenguaje inclusivo, cuando en realidad estamos hablando de un lenguaje de accesibilidad y no tenemos que contraponerlos ni tener que eliminar el otro, sino hablar en ello por igual y entender que no es lo mismo, que son cosas diferentes con la misma importancia. Bueno, puedes ya dejar de compartir pantalla para pasar con el siguiente. Entonces, bueno, Valentina, si me confirmaron que no puedes levantar la mano, entonces si quieres tú avísame por el chat cuando vayas a participar, etcétera, ¿ok? Entonces ya, en este subtema ya nadie va a participar. Ok, bueno, pasamos al siguiente. Am, ¿Qué países, por así decirlo, están a favor del lenguaje inclusivo? O sea, ¿qué país lo resguardan? Por favor, levanten mano para ir pasándolos. Ian, por favor. Claro que sí. En sí, los países que están a favor del lenguaje inclusivo son países de América Latina que se están aferrando a su manera informal y cada vez hay más países implementando a su moda. España lanzó un documento, el Partido Socialista Español, abreviado como PSOE, en el poder desde 2018, logró que la Real Academia analice un informe realizado por 4 académicos para ajustar la Constitución española a las lenguas inclusivo. Y como ya mencioné el anterior, es exactamente lo mismo que Carmen Calvo del Partido Socialista Español pidió que la Real Academia analizara la Constitución y cambiara a un lenguaje menos sexista. Esto dando a entender de que varios países están a favor, como por ejemplo España, México, Chile, Argentina, Colombia, entre otros. Ok, Juan Pablo, por favor. Ah, sí. Bueno, yo puse un país que ha prohibido totalmente el lenguaje inclusivo, que fue Francia, y por el momento el 8% de la población está utilizando el lenguaje inclusivo. Ok. Ari. Mm, Pues en temas de derechos LGBTIQ+, hay varios países que, aparte de reconocer el idioma inclusivo, ya reconocen lo que se conoce como el género neutro o el tercer género, que son países
como Australia, Nueva Zelanda, Nepal o Canadá. E incluso hay idiomas que como tal no refieren a un género cuando se está hablando, aunque no tenga nada que ver con el lenguaje inclusivo. Otras Ok. cosas como que sí se estamos pensando para eso es actualmente, por ejemplo, se está usando el they en inglés, que es plural, pero no tiene género, se está usando en singular para referirse a personas a las que no se quiere referir en un género, que no se sabe o simplemente que así solicita que se llame. Pasamos con el siguiente subtema. ¿Cómo se usa el lenguaje inclusivo? Por favor, bueno, Valentina. Bueno, el lenguaje inclusivo se utiliza sin asumir géneros y utilizando pronombres como cualquiera, sin estar el uso de los y las, sin asumir los pronombres de la otra persona. ¿Cómo se usa el lenguaje inclusivo? Uno de los pronombres y determinantes sí género constituyen sustituir el artículo uno por alguien o cualquiera, evitando el uso de adverbios con manera de género, entre otros. Bueno, entonces, pasamos al siguiente subtema. Cambios en la sociedad. Por favor, Valentina. Por ¿Qué favor. cambios ha generado? Bueno, en la actualidad ha generado polémica, pero incluso ha hecho que algunas personas se sientan más cómodas con estos pronombres porque no están asumiendo ni prejuiciándolos de manera sí, irrespetuosa con los pronombres. Ok. Joaquín, por favor. Y transparente desde el punto de vista del género lingüístico. Ok. Entonces, eso ya sería todo. Bueno, ya voy a dar conclusiones. A ver, gracias por haber participado en la mesa redonda. Entonces, la conclusión de esto es, el lenguaje inclusivo está como que dividido en dos partes de la sociedad. Una parte de la sociedad como que está a favor y otra parte de la sociedad está contra. Ejemplo, los que están a contra, que me habían dicho que eran los adultos mayores, que por lo general son los que casi siempre están en contra, es que ah, ay, dicen que los adultos mayores están en contra porque dicen que eso solo es de gente LGTB y etcétera, que en sus tiempos no estaba a favor, bueno, era mal visto. En cambio, ahora en nuestros tiempos, que ya toda la gente o la mayoría lo acepta, que también ahí está dividido entre dos partes. Una parte de nuestra adolescencia, jóvenes, por así llamarlo, están en contra y otros a favor. Ejemplo, su manera de atacarlo es que como la RAE está en contra del lenguaje inclusivo, empiezan a decir que eso es de gente tonta o que porque sí va a ser lenguaje inclusivo, que porque no también el lenguaje de Braille y etcétera. Entonces, y luego, los países que lo resguardan, o bueno, por así decirlo, que están a favor, en lo que entendí de Ian, son como España o México, ¿no? Sí, ahí vamos todo bien. Exactamente. Ok, entonces, eso ha sido la conclusión de nuestra mesa redonda. Gracias por haber participado y pues eso sería todo.